Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial y que estén listos para un vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, y específicamente vamos a hablar de un bombazo, la separación de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, se quedaron boquiabiertos cuando escuchamos la noticia. Eran y siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus proyectos en común, todo parecía un cuento de hadas. Y ahora, de repente, la ruptura. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los verdaderos motivos detrás de esta separación? Esas son las preguntas que nos vamos a hacer hoy, y créanme, tengo información que quizás no hayan escuchado en ningún otro lugar. Pero antes de meternos de lleno en el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, noticias de farándula y mucho más. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como les decía, la noticia de la separación de Serkan Ayolu y Özge Gürel fue un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y los fans, en su mayoría, no daban crédito. La pareja, que había construido una imagen de solidez y amor incondicional, parecía, de repente, desmoronarse. Y aunque obviamente el chisme y los rumores corrieron como la pólvora, la verdad es que hasta ahora, no teníamos mucha información sólida. Los comunicados oficiales fueron muy escuetos, hablando de un acuerdo mutuo y de la decisión de tomar caminos separados. Claro, como si eso fuera suficiente. A nosotros nos gusta saber la verdad, la sustancia, lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras. Y es aquí donde entramos nosotros con nuestra investigación y por supuesto con el secreto impresionante que promete el título. Pero antes de revelarlo, creo que es importante hacer un pequeño repaso de su historia, para que todos estemos en sintonía. Para entender mejor la magnitud de esta ruptura, es necesario recordar cómo comenzó su historia de amor, cómo se consolidó y, finalmente, cómo llegó a su fin. Serkan Ayolu, un actor turco de renombre con una trayectoria ascendente en la industria del entretenimiento, y Özge Gürel, una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía, con una legión de fans que siguen cada uno de sus pasos. Ambos con una belleza innegable, un carisma arrollador y un talento que los ha llevado a protagonizar numerosas series y películas exitosas. Pero su historia no solo se define por sus logros profesionales, sino también por el amor que se profesaban. Serkan y Özge se conocieron en 2014, durante la grabación de la serie Kiraz Mevsimi, donde interpretaron a una pareja. La serie, un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, no solo les brindó reconocimiento profesional, sino que también les regaló el encuentro más importante de sus vidas. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y lo que empezó como una relación de trabajo pronto se convirtió en algo más. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos de cariño, todo indicaba que entre ellos había algo especial. Y efectivamente lo había. Desde entonces fueron inseparables. Compartieron viajes, momentos especiales y, sobre todo, mucho amor. Se convirtieron en una de las parejas más consolidadas del panorama turco. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias por sus fans, quienes celebraban cada demostración de afecto, cada foto, cada declaración de amor. Se convirtieron en un símbolo de la pareja perfecta, de la relación ideal, de ese amor que todos anhelan. Su relación se construyó sobre una base sólida, la admiración mutua, el respeto, la complicidad, la pasión y, sobre todo, el apoyo incondicional. Siempre se mostraron el uno al otro como pilares fundamentales en sus vidas, celebrando sus éxitos, consolándolos en los momentos difíciles y acompañándolos en cada paso del camino. Su amor era evidente, palpable, y eso los hacía aún más queridos por el público. Compartieron numerosos viajes alrededor del mundo, explorando diferentes culturas, disfrutando de experiencias inolvidables y fortaleciendo aún más su vínculo. Sus redes sociales se llenaron de fotos de sus aventuras, demostrando al mundo la felicidad que sentían al estar juntos. Cada imagen, cada vídeo, cada publicación era una declaración de amor, un testimonio de la profunda conexión que los unía. Hasta que en 2022,
después de varios años de relación, sorpresa, se casaron. Fue una boda de ensueño en Alemania, rodeados de amigos y familiares. Eligieron el marco incomparable de Baden-Württemberg, en Alemania, a darse el sí quiero. La ceremonia, íntima y elegante, contó con la presencia de sus seres queridos, quienes fueron testigos del amor que se profesaban. Las fotos de la boda circularon por todo el mundo, mostrando la felicidad de la pareja, irradiando amor y complicidad. Todo parecía perfecto. Habían logrado construir una relación sólida, basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. Habían superado los desafíos, las dificultades y habían llegado a formalizar su relación, consolidándola ante la ley y ante el mundo. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿Cómo es posible que dos personas que parecían tan felices, que habían llegado a formalizar su relación, decidieran separarse? ¿Qué desencadenó esta inesperada ruptura? Los rumores son muchos y variados. Se habló de diferencias irreconciliables, de desgaste en la relación, incluso de terceras personas. Pero como les dije, los comunicados oficiales no revelaron nada concreto. Se limitaron a hablar de un acuerdo mutuo y de la decisión de tomar caminos separados, dejando a los fans con más preguntas que respuestas. La incertidumbre se apoderó de todos y la especulación comenzó a crecer como la espuma. Se habló de crisis sentimentales, de problemas de comunicación, de desacuerdos en cuanto a sus proyectos profesionales. Se rumoreó sobre la posible intervención de terceros, aunque estas informaciones nunca fueron confirmadas. La prensa del corazón, como suele suceder en estos casos, se volcó en la búsqueda de la verdad, pero sin éxito. Las fuentes cercanas a la pareja se mantuvieron herméticas, y la información oficial fue escasa y ambigua. Y aquí viene la parte interesante, la información que hasta ahora no había salido a la luz pública. Fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantenerse en el anonimato por razones obvias, nos han revelado un secreto impresionante, un factor clave que podría explicar la ruptura. Y este secreto, amigos míos, tiene que ver con sus carreras profesionales. Sí, escucharon bien. Al parecer, la presión de sus carreras, el éxito, los proyectos en solitario, la agenda apretada de cada uno, jugaron un papel fundamental en la decisión de separarse. Aunque el amor, la pasión y la admiración mutua seguían presentes, la realidad es que las exigencias de sus trabajos, la falta de tiempo y la distancia, fueron desgastando, poco a poco, la relación. Serkan en los últimos años ha estado trabajando en varios proyectos importantes, tanto en cine como en televisión. Su talento y dedicación lo han llevado a consolidarse como uno de los actores más versátiles y solicitados de Turquía. Las grabaciones, los viajes, las promociones y las entrevistas han ocupado gran parte de su tiempo, dejándole poco espacio para la vida personal. Özge, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, consolidándose como una de las actrices más talentosas de Turquía. Sus papeles protagónicos en series y películas han sido aclamados por la crítica y el público. Su agenda, al igual que la de Serkan, ha sido muy apretada, con jornadas laborales extenuantes y compromisos profesionales que la mantenían ocupada gran parte del tiempo. La dificultad de compaginar sus agendas, la distancia que a veces se veían obligados a mantener por motivos laborales, y la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro, fueron desgastando poco a poco la relación. No es que no se quisieran, o que dejaran de amarse. Simplemente la vida, las circunstancias, los llevó por caminos diferentes. El amor a veces no es suficiente para mantener una relación a flote. Y es que, amigos, la industria del entretenimiento es un mundo muy competitivo. Las agendas son implacables, los rodajes exigen mucho tiempo y energía, y a veces es difícil encontrar ese equilibrio entre la vida profesional y la personal. Las presiones son enormes, las exigencias son constantes, y la falta de tiempo libre puede pasar factura, incluso en las relaciones más sólidas. Y aunque ambos eran conscientes de la importancia de su relación, llegó un momento en que fue insostenible. Intentaron por todos los medios mantener viva la llama del amor, pero las circunstancias no se lo permitieron. El desgaste fue inevitable y la decisión de separarse, aunque dolorosa, se convirtió en la opción más sensata. La distancia, tanto física como emocional, fue un factor clave en la ruptura. Las largas jornadas de trabajo, los viajes frecuentes y la falta de tiempo para compartir momentos juntos minaron la relación. La comunicación se dificultó, la intimidad se perdió y la sensación de soledad comenzó a apoderarse de ellos.
La rutina, el estrés y las presiones de la industria del entretenimiento terminaron por afectar su relación. Pero aquí no termina la historia. Fuentes cercanas también revelan que a pesar de la separación, Serkan y Özge mantienen una relación de respeto y cariño. No hay rencores ni odios. Siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente en sus carreras. Han demostrado una gran madurez y han sabido manejar la situación con elegancia y discreción. A pesar del dolor de la separación, ambos han demostrado una gran madurez y profesionalismo. Han mantenido una actitud respetuosa y discreta, evitando declaraciones polémicas y protegiendo su intimidad. Han priorizado el bienestar de ambos y han sabido manejar la situación con elegancia y respeto. A pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos siguen presentes. Han sabido mantener una amistad basada en la admiración mutua y el apoyo incondicional. Han demostrado que es posible separarse de manera civilizada, sin dramas ni conflictos, priorizando el bienestar de ambos. Y es que al final, el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias, la vida, nos lleva por caminos diferentes. Y lo importante es saber aceptarlo y mantener el respeto y el cariño por la persona que alguna vez amaste. La vida a veces nos pone a prueba, y es importante saber adaptarse a las circunstancias y tomar decisiones que nos permitan seguir adelante. La separación de Serkan y Özge es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más sólidas y aparentemente perfectas, pueden ser afectadas por las presiones y exigencias de la vida moderna. Las carreras profesionales, la falta de tiempo y las circunstancias personales pueden pasar factura, y es importante saber reconocerlo y tomar las decisiones necesarias para preservar el bienestar emocional de ambos. Así que, en resumen, el secreto impresionante detrás de la separación de Serkan Ayolu y Özge Gürel, según nuestras fuentes, radica en la presión de sus carreras profesionales, las agendas apretadas, y la dificultad de compaginar sus vidas personales con sus proyectos laborales. Un secreto que, aunque quizás no sea tan impactante como esperábamos, sí nos da una visión más clara de lo que pudo haber pasado. Es una historia que nos recuerda que a veces el amor no es suficiente, y que las circunstancias de la vida pueden cambiar el rumbo de las relaciones. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que todo esto son especulaciones basadas en información de fuentes confiables, pero que al final, la verdad solo la saben ellos. La información que hemos presentado es el resultado de una investigación exhaustiva, y hemos tratado de ser lo más precisos y objetivos posible. Sin embargo, es importante recordar que se trata de información que ha sido filtrada y puede ser susceptible a interpretaciones. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Muchas gracias por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas, y todo lo que se les ocurra en la sección de comentarios. ¿Qué opinan de la separación de Serkan y Özge? ¿Creen que hay más cosas que no sabemos? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta situación? Me encantaría saberlo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.